La tradición judía secreta para multiplicar tu patrimonio hoy. La tradición secreta. El rabino Eliezer Ben Simón cerró el libro de cuero gastado con un suspiro. Las páginas, escritas en hebreo arcaico con tinta desvanecida, contenían la clave que su familia había protegido durante generaciones. No era un secreto para enriquecerse, como muchos creían, sino algo mucho más peligroso, un pacto. Quien domina el dinero, domina el tiempo, susurró, recordando las palabras de su abuelo. Pero el verdadero poder no estaba en acumular riqueza, sino en controlar su flujo. Y eso requería un sacrificio. Esa misma noche Daniel Cohen, un joven banquero de Tel Aviv obsesionado con descifrar el misterio de la fortuna de los Ben Simón, recibió un sobre anónimo. Dentro una hoja de pergamino con un símbolo, un árbol de raíces profundas y ramas que se extendían como venas. Debajo una dirección en el barrio antiguo de Saf. Si quieres saber, ven solo. Trae algo que no puedas reemplazar, decía el mensaje. Daniel, movido por la ambición, llevó el reloj de su padre, la única herencia que le quedaba. Al llegar a la casa de piedra, el rabino lo esperaba junto a una mesa con 2 copas de vino y un tablero de ajedrez. El dinero es como este juego, explicó Eliezer, moviendo un peón. Puedes avanzar, pero cada paso te acerca más al final. La pregunta es, ¿estás dispuesto a perder lo que amas para ganar lo que deseas? Daniel rió incrédulo. No creo en supersticiones. Solo quiero la fórmula. El rabino sonrió triste. Ya la tienes. Cada vez que multiplicas tu patrimonio, algo se divide en tu vida. Tu padre lo supo. Por eso te dejó solo el reloj. Daniel recordó entonces las palabras de su padre en su lecho de muerte, nunca vendas lo que no tiene precio. Pero era tarde. Al aceptar el trato, el reloj se hizo polvo en sus manos. El precio del conocimiento. 3 meses después, Daniel era el hombre más rico de Israel. Sus inversiones se multiplicaban sin explicación, los mercados se doblaban a su voluntad. Pero cada noche soñaba con el mismo escenario, un árbol seco en un desierto, y una voz que susurraba, el tiempo se acaba. Una mañana, su asistente le entregó un informe médico. Le quedaban 6 meses de vida. Los médicos no encontraban causa, pero su cuerpo se consumía como el reloj de su padre. Desesperado, regresó a Saf. La casa del rabino estaba vacía, solo quedaba el tablero de ajedrez con una posición imposible, el rey negro acorralado, sin salida. El juego terminó, dijo una voz detrás de él. Era Eliezer, ahora anciano, con los ojos velados por cataratas. El dinero no se crea, Daniel. Solo se toma de otro lugar. De tu salud, de tus años, de los que amas. Mi familia lo descubrió hace siglos, la verdadera riqueza no es tener, sino elegir qué perder. Daniel cayó de rodillas. ¿Cómo rompo el pacto? El rabino colocó una moneda de plata en sus manos. Dala a quien más necesite sin esperar nada. Pero debes hacerlo antes de que el árbol de tu vida se seque por completo. La última jugada. Daniel vendió todo. No para enriquecerse, sino para sanar. Con el dinero construyó un hospital en el lugar donde su padre había trabajado como médico. La moneda de plata la entregó a una niña huérfana que lloraba en la calle. Esa noche soñó por última vez con el árbol. Pero esta vez brotaron hojas verdes. Al despertar, el informe médico en su mesa tenía una nueva fecha, pronóstico indeterminado. Y en el bolsillo de su camisa encontró el reloj de su padre intacto. El rabino Eliezer murió esa misma semana, en paz. En su testamento dejó una sola línea. La tradición no era sobre multiplicar patrimonio. Era sobre recordar que algunas cosas no tienen precio. Daniel nunca volvió a hablar del tema. Pero cada año, en la misma fecha, una moneda de plata aparecía en su escritorio. Y él, sin dudar, la entregaba al primero que encontrara en necesidad. Porque algunas tradiciones no son para romperse. Son para vivirse. El tiempo pasó y Daniel se convirtió en un médico respetado, aunque su fama no radicaba en los diagnósticos imposibles ni en las cirugías revolucionarias, sino en algo más sutil, su capacidad de escuchar. Los pacientes llegaban a su consulta con dolores que no aparecían en los exámenes, con heridas que ningún bisturí podía cerrar. Él los recibía con una taza de té caliente y una pregunta simple, ¿qué más le duele?
Muchos lloraban. Algunos se quedaban en silencio por minutos, como si el peso de años de soledad se deshiciera en ese pequeño cuarto con paredes de un azul desvaído. Una tarde de invierno, mientras revisaba los análisis de una anciana con una tos persistente, la puerta de su consulta se abrió sin avisar. Era la niña huérfana a quien años atrás le había dado la moneda de plata. Ahora era una joven de ojos brillantes y manos callosas, envuelta en un abrigo raído pero limpio. Llevaba un paquete pequeño, atado con un cordel desgastado. Doctor, dijo con una voz que temblaba más por la emoción que por el frío, usted me dio algo cuando no tenía nada. Ahora vengo a devolverle lo que me salvó. Daniel frunció el ceño confundido. No recordaba haberle dado más que aquella moneda, pero al desenvolver el paquete encontró un reloj de bolsillo idéntico al de su padre. Solo que este no estaba intacto, el cristal tenía una grieta fina como un cabello, y las manecillas marcaban siempre las 3:15, la hora en que el rabino Eliezer había muerto. Lo encontré en el suelo, el día que usted me ayudó, explicó la joven. Un hombre mayor lo dejó caer al pasar. Lo guardé porque pensé que alguien lo extrañaría. Pero con los años entendí que no era mío para quedármelo. Pertenece a la historia de alguien más. Daniel tomó el reloj entre sus dedos. El metal estaba frío, pero al cerrar la mano, sintió un calor extraño, como si el objeto respirara. Lo guardó en el bolsillo sin decir nada, pero esa noche, al llegar a casa, lo colocó junto al de su padre sobre la mesa de noche. Los dos relojes, uno perfecto y otro roto, marcaban horas distintas. Al día siguiente el pronóstico indeterminado en su informe médico desapareció. En su lugar, una nota escrita con letra temblorosa, como si la hubiera garabateado un anciano a toda prisa: el tiempo no se mide, se habita. No había firma. Pasaron los años. Daniel envejeció, su cabello se volvió blanco como la nieve de Jerusalén, y sus manos, antes firmes, comenzaron a temblar al sostener el escalpelo. Pero nunca dejó de ejercer. Cada mañana, antes de abrir la consulta, revisaba los dos relojes. El de su padre seguía impecable, marcando la hora exacta. El otro, el de la grieta, seguía detenido en las 3:15. Una tarde, mientras atendía a un niño con fiebre alta, sintió un dolor agudo en el pecho. Se apoyó en la mesa, respirando con dificultad, pero en lugar del miedo que esperaba, sintió una calma extraña, como si alguien le susurrara al oído: ya es hora. El niño, sudoroso y con los ojos vidriosos, le tomó la mano. No se preocupe, doctor, dijo el pequeño con una voz que no parecía suya. Usted me va a curar. Daniel sonrió. Sabía que esas palabras no eran para él, sino para el niño. Para la joven que años atrás había devuelto un reloj. Para todos aquellos que, sin saberlo, habían sido parte de una cadena invisible. Esa noche Daniel murió en su cama, con los dos relojes sobre el pecho. Al día siguiente su enfermera encontró la consulta vacía, excepto por una moneda de plata sobre el escritorio. Y en la pared donde antes colgaba el diploma de medicina, solo quedó el rastro de un clavo oxidado. Fuera, en la calle, una niña con los zapatos rotos y las mejillas húmedas de lágrimas recogería esa moneda antes de que el viento la arrastrara. Y así, sin que nadie lo supiera, la tradición seguía. Porque algunas cosas no se heredan, se siembran. Y crecen, como hojas verdes en un árbol que nunca deja de soñar. La moneda de plata brilló un instante en la palma de la niña antes de que sus dedos, temblorosos de frío, la cerraran con fuerza. Se llamaba Valeria, aunque nadie en el orfanato se molestaba en recordar su nombre. Había huido esa misma tarde, después de que la directora le arrebatara el único dibujo que guardaba de su madre, un barco de papel navegado por dos figuras borrosas, trazadas con carboncillo sobre un trozo de periódico. No sirves ni para limpiar, le había escupido la mujer mientras rompía el papel en pedazos. Valeria no lloró entonces, pero ahora, bajo la luz mortecina del farol, las lágrimas le quemaban las mejillas. La moneda pesaba más de lo que parecía, como si llevara dentro el eco de otras manos, otros dolores. Sin pensarlo, la guardó en el bolsillo de su vestido rasgado y siguió caminando, arrullada por el rumor de la ciudad que se dormía. No sabía que a pocas cuadras de allí, un hombre de manos callosas y mirada cansada acababa de cerrar la puerta de su taller de relojería por última vez. Se llamaba Mateo, y esa noche había soñado con un reloj de arena que se vaciaba sin fin, mientras una voz susurraba: el tiempo no se repara, se pasa.
Al despertar, encontró sobre su mesilla de noche un sobre amarillento con su nombre escrito en una caligrafía que no reconoció. Dentro solo había un billete de tren hacia un pueblo costero y una nota: allí te espera lo que perdiste. Mateo no tenía nada que perder, excepto el fantasma de su hija, muerta años atrás en un accidente que él no pudo evitar. El tren partió al amanecer, llevándose consigo al relojero y su silencio. En el vagón vacío sus dedos acariciaron el asiento de madera gastada, como si buscaran el latido de algo que ya no estaba. Mientras tanto, Valeria llegó al puerto. El olor a sal y a pescado podrido le recordó a su padre, un pescador que había desaparecido en el mar cuando ella era pequeña. Se sentó en el muelle con los pies colgando sobre el agua negra, y sacó la moneda. La giró entre los dedos preguntándose si sería suficiente para comprar un pedazo de pan. Pero entonces vio algo que la dejó sin aliento, grabada en el reverso, casi borrada por el tiempo, había una pequeña figura. Un barco de papel. El corazón le dio un vuelco. No era casualidad. Lo sabía tan seguro como sabía que el viento que le acariciaba el rostro llevaba el susurro de alguien que ya no estaba. Con manos torpes ató la moneda a un cordel que encontró entre los desperdicios del muelle y la colgó de su cuello. Después, como si una fuerza invisible la guiara, comenzó a caminar hacia el faro abandonado al final del espigón. Allí, entre las grietas de las paredes cubiertas de musgo, crecía un árbol pequeño pero tenaz, sus raíces abrazando las piedras como si supieran un secreto. Valeria nunca había visto un árbol en el mar. Se acercó y tocó su tronco sintiendo bajo sus dedos el latido de la savia. Entonces lo vio, entre las ramas colgando de una cinta desgastada, había un dibujo. ¿Su dibujo? El barco de papel intacto como si el tiempo no hubiera pasado por él. No hubo explicación. No la necesitaba. Valeria lo desató con cuidado y al dar la vuelta, encontró escritas al dorso 3 palabras: para que navegues. Esa misma noche, Mateo llegó al pueblo. El faro estaba oscuro, pero algo lo atrajo hacia él. En el camino tropezó con una piedra y al agacharse encontró un reloj de bolsillo oxidado, su esfera marcada con las iniciales de C. Lo abrió y descubrió que las manecillas estaban detenidas a las 3:17. La hora en que su hija había muerto. El aire se espesó. Mateo sintió que el mundo se detenía, como si el reloj en sus manos hubiera congelado el tiempo. Entonces escuchó un canto. Una voz infantil, dulce y quebrada, que entonaba una canción de cuna que él mismo le cantaba a su hija. Siguió el sonido hasta el faro y al asomarse, vio a Valeria dormida bajo el árbol, con el dibujo del barco abrazado contra su pecho y la moneda de plata brillando sobre su corazón. Mateo no preguntó. No había palabras para lo que sentía. Se acercó, envolvió a la niña en su abrigo raído y la cargó en brazos. Ella despertó sobresaltada, pero al verlo, solo susurró: llévame contigo. Y así lo hizo. Años después el taller de Mateo volvió a abrir, pero esta vez no reparaba relojes. Construía barcos de papel para los niños del pueblo, enseñándoles que algunas cosas no se rompen, solo se transforman. Valeria creció entre engranajes y velas de papel, aprendiendo que el tiempo no era un enemigo, sino un río que llevaba semillas de un lugar a otro. La moneda de plata nunca más cambió de manos. Quedó guardada en una caja de música que Mateo le regaló a Valeria el día que cumplió 18 años. Para que recuerdes, le dijo. Ella nunca supo exactamente el qué, pero lo entendía sin necesidad de preguntas. Porque algunas tradiciones no se explican. Se viven. Y así, entre el tic-tac de los relojes que ya no marcaban horas y los barcos de papel que surcaban el viento, la cadena seguía. Invisible pero presente. Como el árbol del faro que nunca dejó de crecer. Como el mar que nunca dejó de susurrar historias a quienes supieran escucharlas.